Hola amigos de YouTube, el gusto de saludarlos como siempre. Quien les habla Alejo de Dovitis y Juan Cruz Sánchez de Laico en otro video para tácticos y estrategas relacionados con las partidas decimoprimera y decimosegunda, es decir, las últimas del match por lo menos en la versión pensada. Un match que terminó 6-6 con 12 tablas, con un muy buen ajedrez desde la cantidad de errores que fueron muy pocos, pero quizás un poco decepcionante en el sentido que tanta paridad hizo que le faltara emoción, ¿no? En la partida número 11 era Carlsen quien llevaba las blancas y utilizó el peón rey, dejó la inglesa y se dio una defensa a Petrov y tras caballo por E4 jugó caballo C3, no hizo la variante anterior rara volviendo caballo D3. Caballo por C3, D por C3, alfil E7, alfil E3, enroque, dama de 2 y caballo D7 enroque largo planteando una partida de enroques opuestos. Caballo F6, alfil D3, C5, torre H1, alfil E6, rey B1, dama A5, C4, dama por D2, alfil por D2, ya se cambió damas, H6, caballo H4, torre Fe8, caballo G6, si F por G6, torre por E6, caballo G4, caballo por E7, torre por E7, torre E2 defendiendo el peón de F2, caballo E5, alfil F4, caballo por D3, torre por D3 se producen los alfiles de distinto color. Claro que el negro va a perder un peón, pero eso no va a ser grave en el sentido de la simplificación que se va a dar. Torre D7, torre por D6, torre D8, no se podía alfil por C5 por torre D1 mate, entonces torre D2, alfil por C4, rey C1, B6, alfil F4, torre por D2, rey por D2 y ahora con la posibilidad de alfil B8 el blanco queda un poco mejor. A6, A3, rey F8, alfil C7, B5, alfil de 6 jaque, rey de 8 y alfil por C5. La presencia de alfil de distinto color da buenas chances de tablas y lo más importante acá es poder defender bien los peones desde el punto de vista del bando débil y que el bando fuerte no pueda generar peones libres. Vamos a ver los intentos que hace Carlsen que a la postre resultaron infructuosos. H5, rey de 3, rey de 7, rey de 4, G6, G3, alfil E2, alfil F8, rey C6, B3, alfil D1, rey D3 para que el rey blanco tenga que retroceder, alfil G4, C4, alfil E6, rey D4, se cambian peones en C4 y alfil G4 y C5. En esta posición el negro tiene que defender bien A6 y bien F7 y no debería perder. Alfil E6 por eso, alfil H6, alfil D5, alfil E3, alfil E6, rey E5, alfil D5, rey F4, alfil E6, rey G5, alfil D5, G4, peón por peón, rey por peón. Ahora vamos a ver cuál es la idea de Magnus con esto, que es llegar a jugar F4, F5. Si el negro comiera en F5, al blanco le queda el peón H libre con extrema peligrosidad. Pero por supuesto Cardona no cae en la trampa y contra alfil A2, rey E7, alfil B3, rey F6, alfil A2, le juega en F5 y acá aplica muy bien alfil F5. Alfil F5 amenaza alfil B1, digo, amenaza alfil por F5 y Carlsen hacia alfil F2, ya que si le comen de peón juega H5 y si le comen de alfil juega H5 igual y después H6 porque está el alfil colgado en F5, un lance. Pero Cardona hace alfil C2 esperando y el blanco no tiene modo de progreso, ¿no? Porque si comieran G6 le comen de peón y ese peón de más no tiene ninguna validez para poderlo imponer en este final tan simplificado. Digamos que el intento de jugar peón rey por parte de Carlsen no le dio buen resultado, o por lo menos Cardona con su Petrov lo neutralizó de manera muy sencilla. Vamos entonces a la partida número 12 que concentraba la atención de todos porque
era la oportunidad de Caruana de llevar piezas blancas en la última partida y, ¿por qué no?, de ganar ser campeón mundial, porque no había más posibilidades de recuperar. Sin embargo, se va a dar otra defensa siciliana, también otra variante Sveshnikov y otra vez caballo de 5, una línea que no tiene tanta popularidad, y acá Carlsen, por temor a nuevas preparaciones, porque para eso tiene un equipo de analistas bien armado, ambos jugadores, juega caballo de 7 en vez de caballo B8. Caballo de 7 tiene menos reputación y generalmente acá se puede jugar con C3 y dama 4. Pero Cardona jugó C4, le hicieron caballo G6, hizo dama 4, alfil D7, dama B4, alfil F5 y H4. Si el negro se dejara hacer H5, su caballo estaría en problemas, entonces hay que jugar H5, dama 4, alfil D7, dama B4, alfil F5 y alfil E3. Caruana rechaza las repeticiones, le juegan a 3, caballos a 6, caballo C3, dama C7. Pareciera que el blanco está un poquito mejor y tal vez podría aventurarse a jugar caballo 4 y caballo B6, pero son muchos tiempos, estamos en plena apertura y le falta desarrollar varias piezas. Entonces Caruana decide jugar G3, alfil E7, F3 para evitar cualquier E4 y caballo E5. Y caballo F8 es una muy buena jugada de Carlsen. Antes de definir el rey, mejora el caballo y lo lleva hacia D7, donde evita la ruptura del blanco con C5, que todavía estaba lejos de producirse, pero que iba a ser uno de los planes del gran jugador norteamericano. Caballo E4, caballo D7, alfil D3 y enroque. Acá Carlsen se deja hacer caballo F6 jaque y que le coman el alfil de F5, pero claro, a caballo F6 él come el caballo y alfil por F5 tiene un B5 muy fuerte, ya que a C por D5 come caballo por D5 atacando a la dama de B4 y al alfil de E3. Por lo tanto, esa concesión que hace Carlsen, generalmente, como decimos siempre, cuando un rival muy fuerte te deja hacer algo que en teoría no deberías porque hay algo detrás, y eso que hay detrás lo acabamos de ver en estos momentos. Entonces Carbona juega torre H2, una jugada enigmática, pero es para pasar la torre al otro lado, torre C8 y enroque largo. Y acá todos nos entusiasmamos porque dijimos, bueno, de vuelta hay enroques opuestos y hay muchas piezas, vamos a tener mucha lucha. Y bueno, todos empezamos a pensar, va a ser una emotiva partida final. Carlsen jugó alfil G6, torre C2, F5, y creo que este es un momento crucial. Me parece que pase lo que pase, el blanco debería jugar caballo G5. Sin embargo, Caruana reculó, jugó caballo F2, el negro hizo caballo C5, metió F4, A5 expulsando la dama, dama de 2, E4, alfil E2, y de pronto el negro está óptimo porque el blanco no tiene las rupturas que antes tenía. Jugó alfil E8 muy bien, amenaza alfil A4 y sirve para tener G6. Rey B1, ya alfil A4 viene B3 y no tenía los efectos de antes, porque antes tenía alfil por B3, A por B3 y caballo por B3, jaque al rey atacando la dama de 2. Ahora con el rey en B1 ya no sería jaque, entonces torre E1, A4, dama B4, G6, torre D1, el blanco está esperando que el negro se defina, pero la posición del negro es preferible. Y en este momento, en la jugada 31, ya habiendo pasado las 30 movidas, que hoy el reglamento FIDE dice que después de la movida 30 recién se puede ofrecer el empate, antes se podría llegar por repetición de movidas o por jaque perpetuo, o porque no existiera material, aunque es difícil pensar que antes de la jugada 30 se hayan comido todas las piezas. Pero en esta posición, Carlsen con media hora contra menos de 10 minutos de Caruana, Carlsen decide no jugar hasta la 40, que quizás hubiera sido interesante a ver cómo maniobraba Caruana con poco tiempo y 9 jugadas más, y ofrece tablas. Y bueno, Caruana quería jugar a ganar, pero ya la posición inclusive creo que es preferible la del negro, porque tiene más espacio, las rupturas del blanco controladas, un formidable caballo en C5, y increíblemente Carlsen decide dar
el empate. Él dijo que no estaba en condiciones, que mentalmente no se sentía para luchar, pero vamos a ver si la diosa Kaisa no lo castiga mañana en las 4 partidas a 25 minutos más 10 por no haber jugado esta posición que realmente sonaba tentadora para su bando. En definitiva, ajedrecísticamente un match bastante pulcro, pero emocionalmente un match pobre. 12 tablas, algunas muy luchadas, otras no tanto, y la verdad esperamos más emoción en las 4 partidas semirápidas del día de mañana, miércoles 28. Dios quiera que tengamos un muy buen ajedrez y solo la diosa Kaisa sabe quién será el nuevo campeón o el mismo campeón desde hace unos años como es Magnus. Veremos qué pasa, quedamos a la expectativa y tanto Juan Cruz como yo, Alejo de Dovitis, les mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires, Argentina. Les deseamos que tengan un muy buen día y los esperamos en el próximo video de Tácticos y Estrategas. Los esperamos.